Continuamos con la serie a la que hemos titulado Decodificando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos centraremos en el capítulo 12, este interesante capítulo, en el cual todo inicia contándonos el apóstol una historia sobre la mujer que está dando a luz. Es muy interesante este capítulo. Entonces, vamos a iniciar de una vez con este interesante tema. Versículo 1 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí la Biblia nos está hablando de fenómenos que van a estar ocurriendo en el cielo. En el mundo hebreo, o más bien en el mundo bíblico, no estaba prohibido ver las estrellas, no estaba prohibido entender las señales que ocurren en el cielo por medio de las estrellas. Si leemos Génesis capítulo 1 versículo 14, el Padre nos dice que las estrellas sirven para señales, sirven para entender los tiempos, al igual que la luna. La luna sirve para entender los periodos menstruales de la mujer, la luna sirve para entender las épocas del año, el sol. Si entendiéramos todo esto referente al analema solar, les pido que busquen qué es el analema solar y entiendan de qué se trata, los ciclos lunares y todos estos conocimientos que el ser humano ha ido dejando poco a poco en manos de los científicos y ha perdido el dominio. Nuestros ancestros dominaban esto. Claro, tenemos que entender que la mayoría de los pueblos lo manejaban desde el punto de vista pagano, pero la nación de Israel siempre supo comprender los tiempos. Por este motivo, el Mesías en varias ocasiones les reclamaba a los escribas y fariseos que no habían podido discernir el momento en el que él llegaba. Inclusive fue discernido por personas que vivían en el Medio Oriente, de lo que haremos un video después, debido a que las religiones especulan mucho con este tema y hay religiones que inclusive llegan a decir que la señal en el cielo pudiera haber sido puesta por el enemigo. Imagínense tal herejía. La señal de la venida de el rey a la tierra en su primera venida podría haber sido puesta por el enemigo. Tal herejía se atreven a decir algunas religiones. Entonces, simplemente todo consistía en mirar el cielo, mirar las señales en los cielos. También tenemos que aclarar que cuando miramos las señales en los cielos, esto no tiene nada que ver ni con horóscopo, ni con astronomía, ni con astrología, ni con ninguna otra pseudociencia. Esto tiene que ver con conocimiento bíblico que está claramente explicado dentro de la Biblia. Entonces, veamos de qué se trataba el versículo 1. Se nos está diciendo que había en el cielo una señal de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Hay que entender que cuando nos dice una mujer en el cielo se está refiriendo a la constelación de Betula, a la que titulan vulgarmente Virgo. Esa era la constelación a la que se estaba refiriendo. Y nos dice que tenía la luna debajo de sus pies y que estaba vestida del sol. No podemos profundizar en esto porque esto es un video aparte, este es un tema aparte, explicar esta señal en el cielo. ¿Qué nos dice? Nos dice que había una mujer vestida del sol, como ya les dije, esta es la constelación de Betula, a la que mal le llaman Virgo, y tenía la luna debajo de sus pies. Trataré de dejar una imagen en pantalla para que vean más o menos en qué consistía. Y nos dice que tenía una corona de 12 estrellas. Cuando leemos en la Biblia esta corona de 12 estrellas, tenemos que tener claro que se está refiriendo a la nación de Israel. La corona de 12 estrellas es la nación de Israel, los 12 hijos del patriarca Jacob, a la que, como ya he dicho en muchos videos, las religiones, no el Padre, las religiones las han desechado, las han reemplazado y han inventado una cantidad de teorías y de doctrinas en relación a la teología del reemplazo. Yo tengo videos aquí en el canal que tratan sobre el tema, les pido que los vean. Usted es descendiente de la nación de Israel, como he dicho en muchos videos. Simplemente fue mestizado, fue castigado y en esta época el Padre los está llamando. Entonces,
La corona de 2 estrellas de la que nos está hablando este versículo es la nación de Israel. Continuamos con el versículo 2. Veamos cómo va avanzando o cómo se va desarrollando este interesante tema. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Los versículos 1 y 2 los retomaremos en un capítulo futuro para hacer un video. Esta mujer es la misma mujer de la que se nos habla en Génesis 3:15, en Isaías 26:16 y en muchos otros capítulos de la Biblia. Pero para profundizar sobre este tema tenemos que hacer un video aparte, un video que solamente se dedique a explicar esta mujer, la mujer con dolores de parto. En esta ocasión no podemos profundizar por el simple hecho de que tomaríamos todo el capítulo y perderíamos el desarrollo del tema que hemos preparado para hoy. Entonces, vamos a continuar con el versículo 3 y en un futuro retomaremos nuevamente los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Así que vamos al capítulo 3. Y nos dice: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es necesario que entendamos que la descripción que se nos está dando aquí del dragón es la misma, o más bien la misma cantidad de cabezas y de diademas que se nos narra en el capítulo 13 y que nos están describiendo la bestia que sube del mar. Nos está hablando de las mismas cantidades. Lógicamente están relacionados. El dragón le está dando su trono y autoridad, y como ya hemos explicado en capítulos anteriores, la bestia que sube del mar y su trono está en Pérgamo, actual Turquía. Turquía es un país muy determinante en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Turquía será el país que encabezará muchos de los eventos finales que vayan en contra de los creyentes. En el versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Nos está nombrando la cola del dragón. Entonces es necesario que averigüemos en la Biblia qué significa la cola del dragón y por qué la cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Veamos, primero entendamos qué es la cola para después entender quiénes son las estrellas del cielo. Sé que las religiones han dicho que son los ángeles, pero aquí vamos a comprobar de quiénes está, o más bien de quiénes está hablando la Biblia. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 15. ¿Qué nos dice? El anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Y qué continúa diciendo el versículo? El profeta que enseña mentiras es la cola. Entonces ya hemos identificado qué es la cola. ¿Cuál es la cola del dragón? El profeta que enseña mentiras. Entonces, ¿cómo es que arrastrará la tercera parte de las estrellas del cielo? Que ahora comprobaremos que son seres humanos, son personas. La Biblia compara a las personas, en muchos versículos la Biblia compara a las personas con las estrellas del cielo, por la cantidad. No es por otro motivo. En este sentido, la cola del dragón no está arrastrando a ángeles, está arrastrando a seres humanos que serán los que participen en el ejército del diablo para causar la gran tribulación, atacando a la nación de Israel. Creo que debe quedar entendido esto. O sea, la cola del dragón es el falso profeta. Él profetizará mentiras y mediante sus profecías engañosas hará que todas estas personas le sigan y causen la gran tribulación. Las religiones han interpretado este versículo como que las estrellas del cielo representan ángeles. Tengo que decirles que no es correcta esta interpretación. La Biblia en muchísimos versículos también compara a los seres humanos como las estrellas del cielo. Es una comparación que también hace la Biblia. Y aquí dejaré en pantalla varios versículos en los que la Biblia compara a seres humanos con las estrellas del cielo. Lógicamente, en este caso no son humanos santos, son humanos paganos. Y dejaré los versículos en pantalla para que se vea que cuando se está refiriendo a estos seres humanos y se está refiriendo a la tercera parte que serán arrojados sobre la tierra,
se está refiriendo a personas que serán utilizadas para causar la gran tribulación. Serán aquellas personas que se enlistarán en los ejércitos de Satanás. Ellos pertenecen a una religión que aquí no mencionamos su nombre por el hecho de que los videos son censurados, pero son personas que creen en la religión del antiguo dios Baal, que hoy recibe otro nombre, y que es un dios que domina por el Medio Oriente y que es el causante del terrorismo y de muchas de estas cosas. Todos estos países, que aquí les dejo el mapa en pantalla, adoran a este dios, adoran a Baal. Entonces, estas son las personas que causarán la gran tribulación. Muchos me dirán, sí, pero acá en el mundo cristiano no tenemos dominio de esa religión. Es posible que la gran tribulación en las Américas ocurra de otra manera y no necesariamente por medio de ejércitos atacando. Judá va a vivir una tribulación bastante diferente a las ovejas perdidas. La tribulación de las ovejas perdidas también va a ser fuerte, pero no va a ser de la misma naturaleza de la que va a sufrir Judá. Posiblemente sí, a lo mejor falten algunos años, a lo mejor falten muchos años, nadie sabe ni el día ni la hora, pero aquí únicamente nos dedicamos a aclarar lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos está hablando de que estos ejércitos atacarán a Judá en años futuros. Continuamos. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como ya hemos aclarado en otros videos, este hijo representa a las personas que están despertando. Este hijo representa a personas que despierten tanto de Judá como del resto de los creyentes alrededor del mundo. Representa a los despiertos. Posiblemente sean sus hijos los que representen a este hijo varón, porque tiene que tener algunos requisitos. Posiblemente sean ustedes mismos, no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que ellos regirán a las naciones con vara de hierro dentro del reino milenial. Lo que significa que dentro del reino milenial habrán personas paganas. Las únicas personas que son muertas en la batalla en Armagedón son las personas que atacan a Judá. El resto de las naciones paganas van a continuar viviendo. El Mesías no va a matar a todo mundo. El Mesías va a gobernar a toda la tierra bajo las leyes de su palabra, bajo las leyes de la palabra que nos describe la Biblia, a la que se le llama Torá, las instrucciones del Padre. Serán quienes rijan a todas las naciones. Y este hijo serán las personas encargadas de aplicar la justicia a nivel mundial. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando hablamos de este periodo, o más bien de que la mujer es sustentada en el desierto, tenemos que recordar el profeta Elías, cuando huyó a Sarepta y fue sustentado por la viuda de Sarepta por un periodo de más de 3 años. Es necesario que tengamos esto en cuenta a la hora de entender cuando la mujer tiene que huir al desierto. Como ya hemos aclarado, esta mujer representa a la nación de Israel. En el versículo 7 nos dice, preste la atención a esta palabra, después. La palabra después, preste la atención. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es necesario que tengamos esto claro. El dragón está luchando con el arcángel Miguel y sus ángeles en el cielo. ¿Qué evento ocurre en la tierra cuando el dragón y sus ángeles son lanzados a la tierra? A ver, ¿qué evento ocurre? La gran tribulación. Algunas religiones han dicho que el evento que ocurre es la Primera Guerra Mundial. Otras religiones han dicho tantas cosas. No, señores, el evento que ocurre es la gran tribulación. Cuando Satanás es lanzado a la tierra, ocurre en la tierra la gran tribulación. Por eso es que él
en los primeros versículos, ¿qué fue lo que hizo? Trató de comer al hijo de la mujer. Y ahora en los siguientes versículos, ¿qué está haciendo? Peleó en el cielo, perdió la batalla, no prevaleció, y ahora que es lanzado a la tierra, la Biblia nos va a dar en el versículo 9 una tremenda revelación. Vamos a avanzar al versículo 9, a ver qué nos dice. Y fue lanzado a la tierra el dragón, la serpiente antigua. Cuando hablamos de la serpiente antigua tenemos que recordarnos del evento de Génesis, de Bereshit, en el que el Padre empieza a castigar a la serpiente. Lo dejaré aquí en pantalla. Esta es la serpiente antigua que hizo pecar al hombre desde aquel entonces y todavía anda por la tierra. Es el mismo Hasatán. Entonces, al decirnos la serpiente antigua, nos está aclarando quién es el verdadero enemigo de la humanidad. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados a la tierra. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Preste atención a esta frase. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Si bien es cierto, el Mesías recibió la autoridad hace mucho tiempo, cuando él dijo la frase: toda potestad me ha sido dada, pero él no la estaba ejerciendo. Él estaba sentado a la diestra del Padre. Y en este momento, en Revelaciones capítulo 12, versículo 9, es que dice la Biblia: y la autoridad de su Cristo. Hay que tener esta frase muy pendiente. En este momento, cuando Satanás o Hasatán es arrojado a la tierra, es que el Mesías empieza a ejercer su autoridad. Eso hay que tenerlo claro. También tenemos que decir que cuando la Biblia nos está narrando de que Hasatán es arrojado a la tierra, no nos está narrando una tierra como la describen las ciencias. La tierra que nos está narrando la Biblia es muy diferente a lo que nos están narrando las pseudociencias. Las pseudociencias nos narran una pelota flotante en medio del espacio, pero eso no es lo que nos está narrando la Biblia. La Biblia nos está narrando un sistema muy distinto a lo que narran las religiones y las ciencias. Las ciencias nos narran una tierra móvil, girando sobre la nada a mucha velocidad. La Biblia nos narra una tierra inmóvil que está sentada sobre bases firmes y que los que se mueven son el sol y la luna. Sé que esta frase que acabo de decir chocará en el cerebro de muchos y causará cortocircuito en otro poco, pero la Biblia es la fuente de autoridad y aquí solamente obedecemos a lo que dice la Biblia. Nuestro compromiso es con decir la verdad y con aclarar todos aquellos temas oscuros. Aquí les dejo un versículo de cómo Pablo recomienda a Timoteo tener obediencia a la Biblia y no caer en lo que dicen las ciencias. Aquí les dejo el versículo en pantalla. Dicho esto, continuamos con el siguiente versículo. Versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como ya hemos seguido el relato y como le seguimos prestando atención a la secuencia y al contexto, nos damos cuenta de que Hasatán es arrojado a la tierra y comienza a perseguir a la descendencia de la mujer. Entonces, aquí estamos hablando de una tribulación, estamos hablando de una persecución. Tenemos que tener claro que la religión, o más bien la creencia en el dios Baal, está presente en este tiempo y Baal exige que se le adore de rodillas. Cuando ellos escuchan el sonido de una trompeta, como nos dijo el profeta Daniel, el sonido de instrumentos de música, o escuchan una frase famosa, todos corren o recurren a arrodillarse en la religión de Baal, que hoy recibe otro nombre. Imaginen que Judá pierde la guerra. Lógicamente eso es lo que nos narra la Biblia en muchas ocasiones. Al Judá perder la guerra, quedan en manos de los ejércitos del dios Baal. Lógicamente,
cuando llegue la hora de rezar a Baal, se pedirá a todos que se arrodillen y adoren a Baal. Lógicamente, el que cree en el Padre no se va a arrodillar, no va a adorar a Baal y será muerto. Veamos cómo es la adoración de Baal en este tiempo, en este pequeño video. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Así que en este momento, todo el que recuerde la historia de los famosos Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad recibía otros nombres, pero no entraremos en eso ahora, a debatir esto ni a aclarar esto, se negaron a arrodillarse y fueron echados al fuego. Lógicamente ellos no murieron, pero en esta época sí habrá muerte de todo el que no haga la voluntad de Hasatán. Eso debemos de tenerlo claro. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Judá perdió la guerra. Cuando el dragón vino a la tierra, muchos salieron corriendo porque se dieron cuenta de que era la época de correr. Era el momento del que nos narra la Biblia en Mateo 24, versículos 15, 16 hasta el 21. Salieron corriendo. Pero otros no se dan cuenta o simplemente menosprecian las advertencias y se quedan. Y son víctimas de este tipo de tribulación. Continuemos con el siguiente versículo. Versículo 12. El versículo 12 será el último que leeremos y aquí recibiremos también otra gran aclaración. Vamos a leerlo, vamos a proceder. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! La palabra ay es la clave de todo. Si vamos a Revelaciones, capítulo 8, versículo 13 nos narra los tres ay de la gran tribulación. Entonces, en el quinto toque de trompeta salen las langostas del pozo del abismo a hacer el primer ay. ¿Cómo sabemos que es el primer ay? Porque el versículo 12 nos dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, el versículo 9 nos está describiendo todo lo que es el primer ay de la gran tribulación. Y lógicamente, el capítulo 12 nos está describiendo esta misma situación. Estas son las cosas que hay que aclararle a las personas para que vayan comprendiendo de qué se trata la Biblia. Continuemos para terminar ya el capítulo. ¿Qué fue lo que nos dijo? Leímos hasta ahí. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Cuando hablamos de tierra nos referimos a Erex, a Israel. Y cuando hablamos de mar nos referimos a los que viven en las naciones, en este caso el pueblo cristiano. Entonces, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El poco tiempo que tiene Hasatán es el periodo de la gran tribulación. Sé que hay religiones que han dicho que Hasatán fue arrojado a la tierra en tal o cual fecha. De hecho, los testigos de Jehová dicen que fue arrojado en 1914 y un cúmulo de mentiras más que han enseñado las religiones. Entonces, tengamos esto claro. Cuando Hasatán es arrojado a la tierra, se inicia la gran tribulación. Lógicamente, él hace sus preparativos un poco antes de la gran tribulación, por eso leímos los primeros versículos y aclaramos que los que salen a perseguir, los que se están preparando cuando el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, son los preparativos por los cuales Hasatán, por medio del falso profeta, está preparando a sus ejércitos. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, nos aclara el panorama, nos dice que se trata todo esto del primer ay de la gran tribulación y que Hasatán desciende a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo. Estas son cosas que debemos de tener claras. Y la explicación de casi todos estos versículos se encuentra al ir buscando sus respuestas en los profetas. Es necesario no subestimar nunca las explicaciones que dieron los profetas. Muchas religiones dicen que lo que hablaron los profetas ya fue cumplido. Hay religiones que se atreven a desechar esto. Esta gráfica que les dejo en pantalla nunca la menosprecien. En la cúspide siempre tiene que estar lo que dijo el Padre. Cualquier cosa que contradiga lo que dijo el Padre sería o debería ser tildado de antibíblico.
En el segundo escalón, pero en la primera parte debería estar también lo que dijo el Mesías, siempre. Deben tener el rango de palabra de Dios. En tercer lugar, lo que dijeron los profetas, porque el Señor les reveló a los profetas su palabra. En cuarto lugar, lo que dijeron o escribieron los apóstoles, porque los apóstoles escribieron las vivencias que tuvieron con el Mesías y lo que les reveló el Mesías mediante Espíritu Santo. Y en el último lugar, pero no menos importante, debemos tener lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que dijo el apóstol Pablo es muy importante, es muy esclarecedor, pero si en nuestro entendimiento viéramos algún tipo de contradicción, deberíamos de aferrarnos de todas maneras a lo que dijo el Padre. Las religiones tienden a utilizar y a malinterpretar las palabras del apóstol Pablo o del rabino Saúl para crear y para adjudicarle cosas que en realidad él no dijo. Es la mala interpretación, es la teología del reemplazo lo que han cambiado las frases que quiso decir el apóstol. Hay que tener esto claro. Hay que tener mucho respeto por los escritores bíblicos, pero también hay que tener claro de que la palabra del Padre siempre prevalecerá sobre lo que dijo cualquier otro. Y si llegaren a chocar, usted aférrese de todas maneras a la palabra del Padre. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál fue el pecado del hombre? ¿Cuál fue el pecado que hizo Satán hacer al hombre? Tratar a Dios de que anula su palabra, o de que lo que dice Dios no tiene la firmeza que dijo. Por eso es importante conocer la ley, por eso es importante conocer el Pentateuco, por eso es importante conocer los designios de Dios que nos contó desde el principio para describir hasta el fin. No menospreciemos lo que dijo el Padre, no menospreciemos lo que dijeron los profetas. Es muy importante el Nuevo Testamento, pero es importante toda la Biblia. A partir del siguiente capítulo comenzamos con el versículo 13, pero por hoy es suficiente. Dejémoslo aquí. Les mando un abrazo y un saludo. Nos vemos la próxima.